antes de meternos de lleno en Pedro, capaz que alguno se ha preguntado alguna vez, ¿por qué 12? ¿Por qué 12 y no 15? ¿Por qué 12 y no 10? Y aquí hay un trasfondo, digamos, es que Israel se había vuelto apóstata, siguiendo una religión de hipocresía, y ahora Cristo venía a abrir un nuevo pacto, a iniciar un nuevo pacto. Entonces, ¿por qué 12? Porque estos 12 eran el liderazgo sustituto a lo que eran las tribus de Israel. Ahora ellos en el nuevo pacto iban a ser el liderazgo sustituto a lo que eran esas tribus. Tenían el liderazgo del nuevo pacto, o sea, la representación de esas 12 tribus iban a ser estos 12 apóstoles. Y apóstoles, ¿qué significa apóstoles? A veces decimos enviados, mensajeros enviados, y viene del griego apóstolos, y es más que un simple mensajero. Si hubieran querido decir un enviado, un mensajero enviado, hubieran podido usar ángelos, que es de donde viene ángel la palabra, que es más específico para mensajero, sino que viene a ser, apóstol viene a ser más como un representante legal o un embajador. Acá si vamos a la embajada de España, la embajada de España es territorio español. Y si hablamos con el embajador, es como que estuviéramos hablando con la principal autoridad de España. Supimos hace poco, hubieron noticias de donde cierto país quiso entrar en la embajada de otro país, y esto se vio justamente como un atentado hacia los límites, ¿no? de la embajada. Entonces, una embajada, un embajador, es un representante de este lugar. Y esto era bien conocido, este término para ellos, que en arameo es Shalía. Y el Shalía, ese término bien conocido, era el enviado por el hombre, es como el hombre mismo. Entonces, estos apóstoles eran enviados de parte de Dios, y ellos estaban siendo los representantes de Dios, iban a ser los representantes de Dios y de Cristo mismo aquí en la tierra. Ellos iniciarían lo que sería la iglesia. Estos apóstoles hablarían y actuarían con la misma autoridad de quien los enviaba. Lo importante no eran ellos como hombres, sino la tarea que se les era confiada y en nombre de quién hablaban. Efesios 3:5, yo se los leo, dice: misterio en que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, ellos no solo fundarían la iglesia primitiva, sino que serían los canales por el cual sería transmitida gran parte de la verdad de Dios. O sea, estos misterios ahora se les dio a conocer a estos apóstoles para que pudiera llegar a nosotros. Y algo muy interesante que vamos a ver es las listas de cómo son mencionados los apóstoles en los distintos evangelios y en Hechos. Estas listas, por ejemplo, es interesante, está un poco cortado ahí, pero se entiende. Tenemos la lista de Mateo 10, 2 al 4, después la lista de Marcos 3, 16 al 19, Lucas 6, 13 al 16 y Hechos 1, 1 al 13. Y como ven, el orden es casi similar de estas listas. Y es como un orden, podríamos decir, de cercanía a Jesús. O sea, Pedro el más cercano, Andrés, Jacobo, Juan, hay un poco de diferencias entre ellos, pero vemos que fácilmente se dividen en tres grupos, en tres subgrupos. Y esto varios teólogos identifican esto. Tenemos el primer grupo, donde está Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. En algunos varía un poquito el orden, pero podemos ver fácilmente que están estos cuatro, que son los cuatro primeros, algunos de los cuatro primeros que se unieron al ministerio de Jesús.
tenemos dos grupos de hermanos. Estaba Pedro y Andrés por un lado y Jacobo y Juan por el otro, que eran hermanos también. Y vemos que ellos muchas veces están bastante más cercanos que de Jesús. Después tenemos un segundo grupo donde está Felipe liderando, por no, el primero en el grupo, seguramente el que lideraba este subgrupo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Esto era también un segundo subgrupo. Y después, tercero y menos conocido, tal vez para nosotros no ser por Judas Iscariote, el traidor. Hay unas pequeñas diferencias acá en este tercer grupo, es que en Hechos ya Judas no es nombrado, Judas Iscariote, porque ya se había quitado la vida. Y después tenemos Lebeo, Tadeo y Judas, el hijo de Jacobo, que son la misma persona. A Judas, el hijo de Jacobo, probablemente le llamaban por sobrenombre Tadeo o Lebeo. También vemos que a veces a Bartolomé se lo menciona como Natanael, a Mateo como Leví. Bueno, hay esos pequeños otros nombres o sobrenombres que se usan para nombrarlos. Entonces, podemos ver que Pedro no solo era el líder de ese grupo más cercano a Jesús, sino que era el líder de todos los apóstoles. Y en Mateo 10:2, yo se los leo, dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Y acá cuando dice primero Simón, usa una palabra que se llama protos en griego, que se refiere no al primero en la lista, no al primero a ser mencionado, sino que el primero en importancia. Pedro era el líder de este grupo. Y prácticamente al ver los evangelios vemos cómo es predominante la figura de Pedro entre los apóstoles. En algunas ocasiones vemos a Jesús también con un subgrupo más pequeño. Vimos que ese grupo más cercano estaba Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Pero hay un grupo más chiquito que va a estar en ciertas ocasiones con Jesús, que es Pedro, Jacobo, Juan, y nos falta el barquito, pero Pedro, Jacobo y Juan, que estaban cercanos a Jesús, estaban en Getsemaní con él, estaban en la transfiguración con él, era un grupo más cercano a Jesús. Probablemente Jesús se sentía más cercano a ellos y pudo tener una amistad un poco más cercana con ellos. ¿Y qué podemos decir de Pedro? Para ir arrancando ya a cómo era él. Ya les voy diciendo que hoy no solo no vamos a poder terminar con Pedro, vamos a tener que, la siguiente vez que continuemos con el estudio, vamos a seguir hablando con Pedro porque tenemos mucho de qué hablar, porque Pedro justamente nos dio mucho material de qué hablar. Pedro hablaba mucho y esto también era una buena característica y mala a la vez que tenía. Pedro tenía una personalidad dominante, era ansioso, curioso e impetuoso. Jesús usó esas características naturales en él y lo hizo un líder. Pero esas características dieron mucho que hablar y le generaron muchos problemas también. Después de Jesús, Pedro es el más nombrado en los evangelios. Nadie habla con más frecuencia que Pedro y es a quien Jesús habla con más frecuencia. Ningún otro discípulo fue tan censurado por Jesús, pero ningún otro confesó a Cristo tan decididamente y reconoció su señorío de forma tan explícita. Ningún otro negó tan fuerte y tan públicamente a Jesús. Nadie fue más alabado y bendecido por Jesús, pero fue el único a quien Jesús llamó Satanás. Entonces tenemos como Pedro allá arriba y Pedro allá abajo, es como un sub y baja Pedro. Jesús tuvo palabras duras para Pedro y esto contribuyó a que fuera la roca que Cristo estaba queriendo formar en él. Y vamos a ver un poquito de su origen. ¿Cuál fue el origen de Pedro? Y vemos que Pedro y su hermano Andrés eran pescadores de la ciudad de Capernaum.
y allí pescaban en el mar de Galilea. Quise ver un poco de detalle de qué peces pescaban. Vimos que los pececillos que a veces se nombran en la alimentación de los 5000 eran sardinas. Habían otros peces que ahora no me acuerdo el nombre. No quise entrar mucho en detalle porque se me iba mucho tiempo, pero hay unos 3 tipos de peces más o menos que ellos pescaban más comúnmente. Pero ellos en realidad eran originarios de Bethsaida, de Bethsaida. Juan 1:44 dice: y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. O sea, ellos originalmente eran de Bethsaida. Y Bethsaida era una pequeña aldea, como ven ahí en el mapa, allá arriba de todo, una pequeña aldea en el norte ahí del lago, pero al parecer se mudaron luego a una ciudad más grande que era Capernaum, que lo vemos también ahí en el mapa, un poquito más al costado y abajo. ¿Y esto cómo lo sabemos? Por ejemplo, vemos en Marcos 1, 21 y 29, ¿se animan a acompañarme? Marcos 1, 21 y 29. Marcos 1, 21 y 29. Vamos a ir arrancando con el 21. Dice: y entraron en Capernaum, y los 2 días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Acá vemos entonces, están en Capernaum. Dice el 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. O sea, acá podemos identificar que ya Andrés y Pedro vivían en Capernaum. Y Jesús usó varios meses, en Capernaum como base de su ministerio. Él de allí empezó su ministerio. Pero también pronunció ayes contra estas 2 ciudades, en Mateo 11, 21 al 24, donde decía: ay de ti, Bethsaida, ay de ti, Capernaum, ¿no? Como hemos visto en las escrituras con unas cuantas ciudades. Y hoy en día estos sitios justamente están en ruinas. Están en ruinas. En las ruinas de Capernaum hay restos, por ejemplo, de lo que sería una iglesia del siglo III aproximadamente, y hay allí se ven las ruinas, y hay una tradición que dice que esa iglesia fue fundada donde era la casa de Pedro. Hay arqueólogos que han encontrado cómo cristianos del siglo II honraban ese lugar como que era la casa de Pedro, así que seguramente donde fue construida esa iglesia era la casa de Pedro, allí en Capernaum. No sabemos si Pedro fue padre, la Escritura no nos dice. Lo que podemos indagar que seguramente cuando estuvo más en su ministerio fuertemente, seguramente si tenía hijos ya eran grandes, porque no son justamente mencionados. Vemos menciones pocas a su esposa. Primero se menciona a su suegra, ¿no?, que fue sanada. Por lo tanto, si tiene suegra, tiene esposa, pero después vemos a una mención que hay más adelante en su vida a su esposa. 1 Corintios 9:5 dice: no tenemos derecho de traer a nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que Cefas es Pedro en arameo. O sea, acá se está haciendo una mención a la esposa de Pedro. Y sabemos muy poco más si cómo era su esposa, si realmente tuvo hijos o no. Y vamos a ver algo muy interesante, que es Simón, también llamado Pedro, que así es como arranca Lucas 6:14, Simón, a quien también llamó Pedro. Vemos que muchas veces en la Escritura, en los Evangelios, se lo nombra como Pedro, otras veces se lo llama Simón, y otras veces Simón Pedro. Y uno, ¿por qué? ¿No? Sabemos que ese nuevo nombre Pedro le fue dado por Jesús, pero se sigue usando Simón, y a veces se usan los dos juntamente. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver un poquito por qué.
Pedro era ese sobrenombre que significaba roca, o pedazo de roca o piedra. Era Petros en griego, de ahí viene Pedro, y Cefas en arameo, como vimos. Jesús lo llamaba Pedro porque deseaba que él se convirtiera en esa roca, en esa piedra. Él quería que Simón fuera esa roca. Pero Simón era impetuoso, inconstante y poco digno de confianza. Era de esas personas que hacía grandes promesas que después no podía cumplir. Era el primero en comprometerse en algo y el primero en desistir. De esas personas que habla Santiago 1:8, que eran de doble ánimo. Simón era así. Pedro era a modo recordatorio de lo que él debería hacer. Entonces vemos cuando Pedro hace sus grandes declaraciones, Jesús lo llama Pedro, esa roca, así te quiero. Pero cuando vamos a ver que Simón es usado en otros tipos de circunstancias. Y vamos a ver en 2 tipos de circunstancias que es usado Simón. Una es cuando se habla de su vida secular, que ahí tienen las citas, después si quieren fijarse, cuando se habla de su familia, cuando se habla de su casa, cuando se habla de su trabajo, ahí se habla de Simón. Pero hay un segundo motivo por el cual se lo nombra Simón también, y es cuando está actuando como su viejo hombre. Cuando Simón estaba actuando bajo su vieja naturaleza, ahí Jesús, era como que tenían un código entre ellos, ¿no? Jesús lo miraba y decía, Simón, ¿no? Y ya Pedro entendía todo. Y algunos ejemplos, tenemos el anuncio de su negación en Lucas 22:31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigos. Aquí hablando del anuncio de su negación. Después al dormirse en Getsemaní, en Marcos 14:37, dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Entonces, cuando Jesús usa Simón, Pedro diría automáticamente, ¿qué hice ahora? Era una forma sutil que seguramente Jesús había encontrado para llamarle la atención y no dejarlo pegado tal vez adelante de todos, o una forma sutil simplemente para con una palabra ya decir mucho. Pero algo interesante que vemos también que a veces se lo llama Simón Pedro, y el que lo hace la mayoría de las veces es Juan. Juan en su evangelio lo hace 15 veces, lo llama siempre Simón Pedro. Y Juan era un amigo desde no sé si de la infancia, pero lo conocía desde hace mucho tiempo, y parecía que Juan no podía diferenciar esta nueva roca del Simón que conocía de toda la vida, así que lo usa Simón Pedro. Y vemos que Pedro también, cuando al referirse a sí mismo, usa el nombre Pedro. Pedro ya, ese sobrenombre, pasó a ser su identidad y era lo que Jesús quería. Cuando Jesús lo llamaba a Simón, era esa forma sutil de llamar la atención, pero cuando lo llamaba Pedro, era porque realmente Pedro estaba comportándose como Jesús estaba buscando, como Jesús quería. Y algo que tenemos que preguntarnos es cómo poder hacer para dejar de vivir como Simón y empezar a vivir más como Pedro. Cómo dejar nuestra vieja naturaleza, dejar de vivir como somos por naturaleza y empezar a vivir con nuestra nueva naturaleza. ¿Cómo hacemos?
Jesús fue muy paciente con Pedro y muchas veces le llamó la atención duramente porque quería realmente formar esa roca en él. Y todos luchamos con el Simón, que ya no somos, para ser el Pedro que deberíamos ser, la persona que Dios quiere que seamos. Y estamos en el medio ahí, ¿no? Ya no soy esto, pero tampoco soy lo que debería ser, lo que Dios quiere que sea. Y vos me podrás decir, sí, pero ¿cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puedo cambiar con las cosas que estoy viviendo? ¿Cómo puedo hacerlo cuando estoy pasando grandes problemas? ¿O cómo puedo hacerlo cuando no estoy bien? ¿O cómo puedo hacerlo cuando tengo hábitos pecaminosos que me han esclavizado por años? ¿Cómo puedo hacerlo cuando parece que nada me sale bien? Hace un par de semanas, creo que les comenté a algunos, un compañero que tuve en el hogar donde viví, el hogar cristiano, y su esposa, que también la conocí, mismo estuvimos conviviendo en su casamiento, tenían una hijita de 8 años y la perdieron, falleció su hijita. Y me enteré por un texto que él hizo público, donde agradecía a Dios por el tiempo que Dios les había regalado con su hija. Y terminaba este texto diciendo, viviendo un día a la vez. Y pensaba, qué difícil debe ser para un padre que perdió a su hija afrontar esto. Qué difícil es a veces vivir las situaciones que estamos viviendo. Acá entre los hermanos hemos sufrido pérdida, tenemos hermanos con problemas de salud que la están luchando. Qué difícil es tratar de buscar parecernos más a lo que Dios quiere cuando la cosa, el camino parece ser cuesta arriba. Y bueno, estuve estos días buscando ahí, estaba en YouTube y encontré una canción que decía Un día a la vez. Y dije, seguramente estos gurises sacaron esta frase o este lema como para seguir su vida de esta canción, porque seguramente la escucharon. Y esta canción dice así en una parte: un día a la vez, si tomo tu mano, un pie tras otro pie, llego al otro lado. No puedo ver, pero puedo creer. Y es así muchas veces que tenemos que transitar la vida cristiana. Un pie tras otro pie, un día a la vez. A veces nos queremos adelantar, ¿no? O estamos muy mirando el pasado, pero tenemos que centrarnos en el hoy. Hoy, ¿cómo está mi vida cristiana? Este concepto de un día a la vez es el que usan los alcohólicos anónimos, ¿no? Ellos dicen, mañana no sé qué va a pasar, sé que hoy no voy a tomar. Y al otro día van y se tratan de repetir lo mismo. Corrie ten Boom, también la misionera, decía, he aprendido a aferrarme a Dios un día a la vez. No tengo que entender todo, solo confiar en que Él ya lo ha hecho. Y este concepto de un día a la vez es muy bíblico. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y a veces estamos queriéndonos adelantar a lo que viene, o estamos muy pendientes del pasado y nos quedamos sin fuerzas para vivir el presente, el hoy. Lucas 9:23 nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día tome su cruz y sígame. John Piper, el predicador, decía, el autor del libro, decía, no tengo que preocuparme por el futuro, porque Dios ya está ahí. Dios conoce el futuro. Dios conoce nuestro pasado. Quiere que vivamos nuestro presente. Y Pedro seguramente no la pasó bien cada vez que se comportaba como Simón.
cada vez que Jesús lo nombraba como Simón, diría, otra vez metí la pata, otra vez estoy siendo Simón, otra vez estoy actuando mal. Imagínense cuando lo negó 3 veces. Y todavía nos dice el Evangelio que Jesús lo miró. No sabemos cómo fue, pero Jesús lo miró luego de haberlo negado. Imagínense Pedro, el dolor que pudo haber sentido y cuánto le habrá costado superar esto. Pero poco a poco, paso a paso, Simón fue menguando y Pedro, la roca, predominó. Filipenses 3, 12 al 14, si se animan a acompañarme ahí, Filipenses 3, 12 al 14. Pasaje bien conocido. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta palabra olvidando, epilantano, me diría decir algo así en griego, yo no sé griego, pero lo busqué, creo que se pronuncia más o menos así, y significa olvidar, pero también significa descuidar, ser negligente o pasar por alto. Entonces podríamos decir que alguna palabra que Pablo está diciendo en este pasaje, bueno, estoy siendo negligente o descuidado con mi pasado, o sea que no está pendiente de lo que ya pasó, sino que sigue cargando y nos sigue cargando con la culpa de las cosas que Dios ya perdonó, nos sigue aferrado a lo que fue o lo que pudo haber sido, sí, sino que se centra en lo que tiene por delante. Y a veces estamos tan pendientes de nuestro pasado y tan atados a nuestro pasado y tan dolidos por nuestro pasado. Y Dios nos llama a dejar de estar mirando nuestro pasado, que si vamos a mirar el pasado, que sea para traernos luz o ayudarnos en nuestro presente. Obviamente que si tenemos cosas que solucionar de nuestro pasado es un problema para el presente. Si yo me peleé con un hermano en el pasado o le hice algo a un hermano, es un problema para mi presente. No puedo decir, no, ya está, Dios perdonó todo. No, hay cosas que tenemos que solucionar. Pero ¿qué pasa con lo que Dios ya perdonó, lo que ya fue solucionado? Ya está. Dejemos de estar enganchados al pasado y también dejemos de adelantarnos al futuro porque Dios ya está ahí. Dios ya conoce, Dios ya lo controla. Entonces, un paso a la vez, un día a la vez, fue como Simón se fue convirtiendo en Pedro. Fue algo gradual, no fue magia y se transformó como los Power Rangers, yo como chico, no se transformaban y enseguida. No, fue algo gradual. Y vamos a ver que Pedro va a meter la pata más adelante. Jesús ya se había ido, ¿no? Y Pablo lo tiene que llamarle la atención porque estaba comportándose como un hipócrita en algunas cosas. Y le costó y fue algo gradual. Y capaz que volvía a comportarse como Simón y tenía que decir ese día, bueno, ahora, hoy me voy a comportar como Pedro. Me comporté ayer como Simón, hoy me voy a comportar como Pedro. Y esto espero que nos anime, porque a veces nos cuesta luchar con cosas que tal vez venimos luchando y parece que no salimos más o no logramos vencer o nos hemos cansado de enfrentar ciertas cosas o de buscar solucionar ciertas cosas. Nos hemos cansado de tratar de buscar a Dios en serio, de tratar de que realmente Dios transforme esas cosas en nuestra vida. Y capaz te diste por vencido con ese mal hábito o con tratar de solucionar tus problemas.
Pero Jesús no se dio por vencido con Pedro. Y así como Jesús no se dio por vencido con Pedro, no se da por vencido con nosotros, no se da por vencido contigo. Jesús no deja obras sin terminar, no deja obras a medias, Jesús no emparcha obras. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra es suya, Él está trabajando en nosotros. Nosotros tendríamos que vernos como con un cartel que diga en construcción. No sé si algunas visto a veces en la calle, no es en construcción. Y tendríamos que vernos entre nosotros como que tuviéramos ese cartel, en construcción. Acá no hay perfectos, no hay santos, sí santos delante de Dios, pero tenemos Dios nos ve como santo a través de Cristo, pero tenemos nuestra falencia. Nos vamos a equivocar. Así que estamos en construcción. Y Dios nos permita ser ese vaso moldeable en las manos del alfarero. Que Dios, con las situaciones que estamos viviendo, sean cual sea, Dios nos está moldeando. Dios nos ayude que seamos maleables, que realmente Él nos pueda moldear. Y hay veces que nuestro vaso se rompe un poco, y a veces para que se vea lo que hay dentro, el tesoro que hay dentro, ¿no? Ese tesoro en el vaso de barro. A veces vienen situaciones que parece que decimos, no voy a aguantar esto. Y a veces se deja ver ese tesoro que hay dentro. Ahí es cuando vienen los problemas grandes, que las personas dicen, ¿cómo hace? ¿Cómo hace esta persona para soportar esto? ¿Cómo hace esta persona para vivir así? ¿Cómo hace esta persona para seguir adelante así? Y es porque Cristo es el que nos da valor. Dios nos está formando, nos está construyendo, es su obra. Nuestro trabajo es cada día ver a la cruz de Cristo y allí crucificar nuestro Simón para que Pedro sea el que actúe ese día. Cada día tomar esa cruz, dejar allá a Simón y vivir como Pedro. Es una tarea de cada día, un día a la vez. Dios nos ayude a poder vivir paso a paso, día a día, buscándolo y tratando de vivir como Dios quiere que vivamos. Vamos a terminar.